El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, sean todos bienvenidos en esta preciosa hora al estudio bíblico de hoy. Estamos desarrollando el tema Reyes y Sacerdotes. Y hemos estado mirando con la ayuda del Señor lo que ser un rey reinando en plenitud significa. Y hoy el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado Somos reyes después del cambio. Y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por lo que somos en ti. Una nueva creación, un reino de reyes y sacerdotes, nuevas criaturas, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habitación de toda la plenitud de Dios en nosotros, el templo del Dios viviente, la morada de Dios en el Espíritu. Y gracias porque somos un reino de reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Donde la palabra de Dios nos dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En todo lo que hemos podido ver, Dios intrínsecamente, amados, en su ser interior, en su esencia, en su naturaleza, jamás cambia y jamás deja de ser. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Pero en sus tratamientos gubernamentales con el hombre, Dios hizo cambios para poder introducir nuevas glorias y nuevos beneficios. Hay una pregunta que surge en todos nosotros y es: ¿por qué Dios es un Dios de cambios? La respuesta es muy sencilla. Porque Él estableció que nuestro entendimiento debería de moverse de gloria en gloria, de revelación en revelación, de sabiduría en sabiduría, hasta que el día sea perfecto. Y en lo que hemos estado viendo, corría el año 60 o 62. Entre esas dos fechas se dice que fue escrita la epístola a los Hebreos. El autor reveló en el versículo que acabamos de leer que era necesario un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. Dice el versículo: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué tendría que darse ese tipo de cambio? Porque Hebreos capítulo 8, el versículo 6 y 7 nos dice lo siguiente. Desde el 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a nuestro Salvador Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y el 7 dice: porque si aquel primero, es decir, el pacto de la ley, hubiera sido perfecto, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que todos sabemos que es el pacto de la gracia.
Si ese pacto de la ley que Dios hizo con la nación de Israel fuera sin defecto, sin duda no habría sido necesario el segundo pacto, que es el de la gracia, que vino por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero dice Hebreos 8:13 lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esto es una palabra profética que hace referencia a lo que habría de ocurrir en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del templo judío. ¿En dónde ejercían en el viejo pacto los sacerdotes, según el orden de Aarón, los sacrificios y las ofrendas? En el templo de Jerusalén. En Mateo capítulo 23, versículo 38, la palabra de Dios dice algo muy importante. Mateo 23, 38. Dice, leamos desde el 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y viene una sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en el 24, capítulo 24, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra profética de Cristo, a los 33 años y medio más o menos antes de ir a la cruz, tiene su cumplimiento claro y perfecto en el año 70. La historia nos dice que en ese año 70 después de Cristo entraron las legiones romanas a Jerusalén y destruyeron el templo. Y fue justamente allí, con esa destrucción, donde se produjo el cambio de sacerdocio y el cambio de ley. Del año 70 hasta hoy, hasta nuestros días, no hay templo, no hay sacerdocio donde puedan ejercer las funciones obrantes de la ley y los ritos que el culto judío tenía según la ley de Moisés. ¿Y por qué no lo hay? Porque evidentemente Dios hizo un cambio. ¿Y cuál fue ese cambio? Que Dios determinó en el año 70 no habitar más en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, versículo 24, registra esto también en una forma maravillosa y en una forma profética, cuando la palabra de Dios dice en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto implica entonces que desde el año 70, ¿en dónde vamos a encontrar a Dios? Muchos buscan a Dios en una capilla. Muchos buscan a Dios en una basílica. Muchos predicadores modernos dicen que su lugar de reuniones es el templo. Yo escuché no hace mucho tiempo a un predicador aquí en la ciudad, a una reunión que asistí, que decía que
ese lugar donde él se congrega es el templo, y que era necesario que todo el mundo abandonara sus casas y viniera a ese templo para encontrarse con Dios. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que Dios no habita en ningún templo, ni en ninguna capilla, ni en ningún sitio de congregación hecho por hombres. Lo encontramos hoy en todos los hombres nacidos de nuevo, y no metido dentro de una urna como en el Arca del Pacto o en un templo judío, como ocurrió durante toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis, de manera maravillosa, que profundizaremos en el futuro, porque es que hay muchas cosas para enseñar sobre esto, mis amados. En el capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hoy, después del año 70, Dios habita en ti y en mí. Dios está en nosotros, porque sencillamente tú y yo hoy somos su templo, somos su morada, somos el lugar de su habitación. Somos su pueblo, y Dios obviamente está con nosotros como nuestro Dios. Seguramente tú te haces una pregunta: entonces, ¿por qué Dios cambió de templo? Sencillamente ya lo leímos, porque ese templo antes del 70, ese pacto, ese tipo de culto ya era defectuoso. Ese sacerdocio era defectuoso. Y el viejo pacto también era defectuoso. Así que los cambios de Dios se deben a lo defectuoso del antiguo pacto. Y es que, amados, lo defectuoso pertenece a lo animal, es decir, a lo terrenal, al hombre en la carne, al viejo Adán, a la vieja creación. Y de esa historia del hombre en la carne, del hombre caído, del hombre animal, es que todo el Antiguo Testamento nos habla. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46, establece otra verdad maravillosa para nuestras vidas. Dice la palabra: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Te das cuenta? El antiguo pacto era el hombre en la carne, era lo animal. El nuevo pacto es el hombre en el espíritu. Hubo un cambio de lo animal a lo espiritual. Israel y todas las personas antes de la cruz de Cristo vivieron en lo animal, en lo terrenal, en lo adámico, en lo carnal. Pero tú y yo hoy vivimos en lo espiritual. Por eso entonces es que tú y yo hoy somos reyes después del cambio. Y algo que, mis amados, tú y yo tenemos que entender es que no podemos seguir estando donde Dios estuvo, sino que es menester que hoy tú y yo estemos donde Dios está. Estuvo con el pueblo de Israel en la carne y con todo el antiguo pacto, pero hoy está contigo y conmigo en nuestro espíritu, pues la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿En dónde está Dios? En lo espiritual. Por eso es que Dios ya no habita entonces en templos hechos por manos del hombre. Y por eso es que nos dio una vida nueva. Por eso nos hizo nacer del agua, que es la palabra, y del espíritu, que da vida a esa palabra, para darnos una vida espiritual, para poder hacernos su morada, para poder convertirnos en su templo, en la habitación de su plenitud. Desde el año 70, amados,
cuando se cumplieron todas las cosas escritas tocante a la ley, al templo, al sacerdocio y a Jerusalén la terrenal, el programa de Dios cesó de ser con lo físico, con lo animal, con la carne, con lo terrenal. Hoy, gloria a Dios, su programa para ti y para mí es netamente espiritual y celestial. Por eso es que el libro de los Hebreos, que algún día quiero estudiarlo con ustedes, el capítulo 12, verso a verso, porque es que es de una sabiduría extraordinaria y de una revelación para nosotros maravillosa. Sin embargo, el versículo 26 dice, hablando de lo que Dios hizo, la voz del cual dice, conmovió entonces la tierra. Eso en el monte Sinaí con el pueblo hebreo. Dice Pablo, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí se nos dice que la voz de Dios conmovió la tierra. No solo en el monte Sinaí, sino que ahora proféticamente lo vemos conmover a la ciudad de Jerusalén en el año 70 y lo hizo con fuego, pues todo ese lugar ardió y se perdió. Y allí Dios, en esa invasión de los romanos al templo, del cual yo les envié un video para que ustedes por favor lo vean y noten qué fue lo que ocurrió realmente, quitó las cosas movibles, el tabernáculo, su unción, sus cortinas, su candelabro, todas esas cosas fueron deshechas, quedando para nosotros entonces hoy las cosas inconmovibles, recibiendo nosotros un reino inconmovible, donde lo único inconmovible que ya vimos en el tema anterior que hoy existe es el amor incondicional de Dios, un amor sin pactos, un amor que nunca deja de ser, pues el amor de Dios, que es su esencia, es completamente inconmovible. Entonces aquí, en ese año 70, entendemos el cambio de glorias. Cuando Cristo muere en la cruz, pone fin a la ley, pero comienza el periodo de gracia. Pero de la gracia, luego del año 70, vino para ti y para mí la plenitud de su amor incondicional. Y tú y yo estamos siendo llamados por el Señor a entrar a vivir en esa gloria, en el reino de Dios, que es nuestra garantía, para que tú y yo entonces podamos reinar en vida, paz, gozo y libertad en el Espíritu. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 21, y vamos a leerlo por favor, Mateo 21, en el versículo 43, profetizó lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, está hablando a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí no hubo un cambio de reino, como algunos creen, sino que hubo un cambio de pueblo.
En el año 70, literalmente Dios le quitó el reino a la nación de Israel, que era el pueblo según la carne, para dárnoslo a nosotros, el Israel espiritual de Dios, y para hacernos hoy, como Iglesia Universal de Jesucristo, su templo, su morada, su habitación eterna. Uno siempre puede hacerse muchas preguntas. ¿Por qué le quitó el reino a los rabinos de Israel? Y la respuesta es sencilla. Porque esos rabinos eran defectuosos. Ya no le estaban sirviendo con fidelidad a los propósitos e intereses de Dios en ese primer siglo. Era tan defectuoso que fueron los que promovieron la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios quitó, es porque hizo un cambio para darle lugar a algo nuevo y maravilloso en sus planes eternos, dentro de los cuales tú y yo, escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, fuimos incluidos para esta gloria maravillosa que es Cristo en nosotros. Como dice el apóstol, la esperanza de gloria. Tú eres mi amado, mi amada, un rey después del cambio. Por eso, tú y yo no podemos seguirnos resistiendo a los cambios que Dios hizo. Amado, amada, determina estar después del cambio. Porque si te quedas antes del cambio, vas a seguir metido en un sistema defectuoso. Vas a seguir siendo gobernado por el viejo sistema de la ley de Moisés. Porque según la Escritura, la novedad de Dios está después del cambio de planes, de sentidos y de propósitos que Él había predeterminado desde antes de la fundación del mundo para que así sucediera. ¿Por qué muchas iglesias y pastores se resisten al cambio? Porque no entienden, porque no conocen, o porque quizá no les interesa escudriñar lo que Dios hizo. No solo lo que hizo en la cruz del Calvario a fondo, sino lo que en el año 70 hizo con la destrucción de Jerusalén y del templo judío en cumplimiento de su palabra profética. Los propósitos de los cambios de Dios eran y son hoy llevar a sus hijos a que tú y yo en este reino de Dios reinemos en vida, paz, gozo y libertad. Lo que ocurre, mis amados, es que venimos de una tradición religiosa de muchos años y las tradiciones se resisten al cambio. Las religiones se resisten al cambio. Las iglesias se resisten al cambio. Los pastores se resisten al cambio. Los religiosos no quieren que nada cambie en sus congregaciones locales. Pero la premisa de hoy es que todo esto tiene que cambiar. Tu entendimiento tiene que cambiar. Debemos sufrir una metamorfosis religiosa y mental. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo cambios para no volver a hacer cambios y mantener este cambio de este reino en el cual tú y yo estamos hoy completamente inconmovible. Porque Dios quiere a su pueblo en un nuevo compromiso, en una nueva visión, en una nueva misión. Dios quiere a su pueblo en novedad de vida. Lo quiere en paz, lo quiere en gozo, lo quiere en libertad. Dios desea a su pueblo, a su iglesia, reinando como lo que somos, la nueva Jerusalén de Dios que está en la tierra, bajo una nueva vida, bajo un nuevo nombre, bajo un significado nuevo, con un propósito nuevo.
Cuando uno entiende, amados, todo lo que Dios cambió en la cruz y en el año 70, se da cuenta que después del cambio es entonces donde comenzó el reinado. Yo, amados, personalmente he tenido que cambiar mucha doctrina defectuosa que el sistema religioso me enseñó, me inculcó. He venido cambiando entonces mi manera de pensar, mi manera de creer y mi manera de ser. En esta novedad de vida veo un camino más excelente que ya vimos también en el tema anterior, que es el camino del amor. Veo mayores glorias y entendimientos cada día. Veo a la gente que le enseño esta gloria reinando en vida, paz, gozo y libertad. Ya no veo a la gente en muerte y en esclavitud. Digo, como aquel ciego que tú conoces de Juan capítulo 9 versículo 25, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno entiende, amado, estos cambios, mueve su vida pensando diferente, siendo diferente, enseñando diferente. Porque es después del cambio en donde se encuentra la diferencia. Tú y yo, mis amados, y por favor no lo olvides nunca, somos reyes después del cambio. Y el propósito de nuestro ministerio, que es Reinando en Plenitud, si esta palabra que yo comparto con ustedes y que muchos están viendo y están entendiendo, si esta palabra de cumplimiento de Dios te saca de la apostasía, ahí está el cambio. Si esta palabra que te predico te libera de yugos y esclavitudes religiosas, ahí está el cambio. Si esta palabra te quitó al diablo y los demonios de encima, ahí está el cambio. Si esta palabra te quita los velos de la ignorancia, ahí está el cambio. Y vale la pena entonces lo que estamos haciendo. Porque si hay cambios, hay gloria. Si hay cambios, hay vida. Y por supuesto que entonces hay libertad para ti y para mí. Y es que en gloria tú pasas de muerte a vida. Es gloria cuando pasas de condenación a la seguridad de tu salvación. Es gloria cuando dejas de pensar de ti mismo como un pecador miserable y te das cuenta de que tú eres salvo, siempre salvo. Es en gloria cuando pasamos de mendigos a reyes. Y es gloria cuando soltamos definitivamente nuestras cargas de vida y entramos en el reposo total de Dios. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 9, lo siguiente: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si esa ley que fue dada en el monte que humeaba a un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios, como ya vimos, mucha más gloria tiene que es el ministerio de la justificación de Dios para nuestras vidas, en donde hemos sido para siempre declarados perdonados, declarados santos, declarados justos delante de su presencia gloriosa, que hoy habita en la plenitud de cada uno de nosotros. ¿Qué es una gloria? Una gloria es la manifestación de un conocimiento. Es nuestra gloria, amados, entender todas estas cosas. Es saberlo, es vivirlo. Y por eso, hermanos,
por todo lo que Dios nos está entregando, es que tú y yo somos reyes después del cambio. Que mi Señor nos ayude, que podamos avanzar, porque esto no termina aquí, amados. Son tantas las verdades maravillosas que la Escritura tiene para revelarnos, que con la ayuda del Señor, y si Él lo permite, vamos a seguir adelante, dejando los rudimentos de la palabra de Dios y siguiendo, como el mismo apóstol Pablo dijo, siguiendo hacia la perfección. Y dijo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es hora de dejar de ser niños fluctuantes en medio de una congregación local, en medio de una iglesia religiosa, para convertirnos en hombres y mujeres del Espíritu, vencedores, victoriosos, llenos de Dios y, por supuesto, con la mirada puesta siempre en nuestro galardón. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo se ha fusionado con el Padre, y el Padre y el Hijo y el Espíritu se han fusionado en cada uno de nosotros, porque de nuevo te digo, jamás olvides que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Tu palabra penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, hasta discernir, Señor, lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Tu palabra penetra en cada uno de nosotros para darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. De razón que tú prometiste que por nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y el agua es la revelación de tu palabra, que hoy corre e inunda todo nuestro ser para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por su atención. Que mi Señor continúe bendiciendo sus vidas ricamente. Sigamos adelante. Es mucho el terreno que tenemos por recorrer en cuanto al conocimiento y en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Amado pastor, amado predicador, no distraiga más a la iglesia con actos litúrgicos y con emociones. Comienza a concientizarla por medio de la palabra de lo que la iglesia es en Cristo. Y con toda seguridad los hermanos serán rica y poderosamente bendecidos por su ministerio. Que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.